El objetivo de la sesión es discutir la situación que afecta a los derechos humanos en Venezuela y la posición que adoptará el gobierno chileno en relación a ello. A esta sesión ha sido citado el señor don Andrés Alamán Zavara, ministro de Relaciones Exteriores, y don Hernán Larraín Fernández, ministro de Justicia y Derechos Humanos. De conformidad con los acuerdos de comités parlamentarios del día 29 de mayo del 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta los tiempos que se indican en la pantalla. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, corresponde al Comité de Renovación Nacional. Intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don Diego Chalper Sepúlveda. Tiene usted la palabra, diputado. Gracias, presidente. Honorable Sala, la verdad que es una alegría poder tener esta sesión que la veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Y la veníamos pidiendo, presidente, por miles de venezolanos en distintas partes del mundo que plantean la brutalidad de lo que está sucediendo hoy día en Venezuela. Presidente, el 14% de la población ha dejado el país, de acuerdo al informe de Amnistía Internacional. El 14% de la población. Presidente, la pedimos también por todos aquellos venezolanos que han llegado a Chile y que viven en nuestros distritos. Hemos conversado con ellos. Hemos escuchado sus historias, hemos escuchado sus dolores, sus situaciones que vivieron en Venezuela. Presidente, la pedíamos por Loren Salé, que es un joven venezolano que estuvo en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados. Pudimos compartir con él y nos contó personalmente sobre la tumba. ¿Qué es la tumba? Es un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que funciona probablemente hasta el día de hoy. Loren Salé, presidente, fue torturado por 4 años en esas catacumbas. Hoy día, el gobierno socialista de Pedro Sánchez le ha concedido la ciudadanía en España para poder protegerlo. Ha obtenido el premio Sájarov del Parlamento Europeo a favor de las personas que defienden derechos humanos. Y quisiera poder compartir con la sala el testimonio que dio en el diario El Mundo en España para que nos pongamos en contexto de lo que estamos hablando. Le pregunta a la periodista, ¿lo llevaron a la tumba? Sí, contesta él. Cuando llegué me desnudaron, me fotografiaron, me raparon, me pusieron un traje color caqui y empezamos a cruzar puertas gruesas y blindadas hasta llegar a una sala cubierta de espejos y cámaras. Esposado así, soportando chorros de agua sobre el cuerpo cada 1 hora. Luz blanca, siempre blanca. Luego la corriente eléctrica, los golpes. Te rodean las muñecas con papel periódico y cinta adhesiva para que las esposas no dejen marca. Lo mismo en la cabeza. Y esto en mi caso se cuidaban de no dejar huella. Buscaban métodos alternativos a la violencia a palos porque no les convenía. A otros presos directamente les rompían las costillas y los dejaban morir. Ese es el testimonio de un joven de 30 años venezolano que es víctima de las torturas del gobierno de Venezuela. Presidente, este Congreso tiene una responsabilidad histórica con el pueblo venezolano, especialmente después de 2 informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que como sabemos aquí no es alguien ajeno a nuestro país, no es nada más ni nada menos que la expresidenta de la República, la señora Michelle Bachelet Jeria, quien en su primer informe del año 2019, el 4 de julio, solo quiero leer algunos pasajes para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Decía el informe del año 2019, en cuanto al derecho a la salud, la situación es grave. Se ha informado de carencias del 60% de la población, que carece de fármacos esenciales en las principales ciudades de Venezuela. Hay violaciones al derecho a la salud que son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables. En los últimos años, punto 28, presidente, en los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Punto 30. Represión selectiva y persecución por motivos políticos. Esto el año 2019, presidente.
Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y han desmantelado las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Punto 34. Ataque contra miembros de la oposición. Estas políticas van acompañadas con una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera consistente a quienes critican al Gobierno o se oponen de él. Entre el 2018 y 2019 se detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos trabajadores que habían protestado en demandas de salarios. Punto 41. Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos, escúcheme, presidente, 15.000 personas fueron detenidas por motivos políticos. Sí, lo tengo claro. Detenidas por motivos políticos entre enero del 2014 y mayo del 2019. 15.000 personas detenidas por motivos políticos. Entonces, presidente, cuando ya desde el año 2019 teníamos antecedentes tan concluyentes, emergen las conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Venezuela del 2 de octubre del año 2020, es decir, solo un mes atrás. Y fíjese lo que dice la conclusión de la comisión. Como se detalla más adelante, página 434, porque es bastante largo, como se detalla más adelante, la misión tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe, 434 páginas, presidente, se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o con apoyo de ella. Punto 2090. En opinión de la misión, de nuevo, misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, hoy día comandada por una expresidenta de Chile. En opinión de la comisión, el ataque fue generalizado y sistemático. La perpetración de 54 ejecuciones extrajudiciales, 112 actos de encarcelamiento ilegal y 95 actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos que la misión investigó fueron indicativos de patrones de conducta más amplios, como se ha demostrado a lo largo del presente informe. Es decir, presidente, un mes atrás, un informe por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostiene que en Venezuela hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otras clases de tratos inhumanos y degradantes, los que incluyen la violencia física, psíquica y sexual, así como violencia discriminatoria contra grupos indígenas y también la existencia de un aparato del Estado y de inteligencia que se dedica a hacer represión dentro del país. Presidente, cuestiones como estas exigen condenas sin vacilaciones y sin matices. El Gobierno de Venezuela viola sistemáticamente los derechos humanos de una población civil a vista y paciencia de la comunidad internacional. ¿Qué sentido tiene tener el tremendo entramado burocrático de Naciones Unidas si un gobierno que forma parte de Naciones Unidas se dedica, de acuerdo a los informes de mismas Naciones Unidas, a la violación sistemática de derechos humanos? Presidente, ha llegado el momento que este Congreso haga un pronunciamiento al respecto y que pida que el Gobierno de Venezuela permita elecciones libres, tuteladas por organismos internacionales que velen por la libertad en el ejercicio del voto y que se genere un gobierno de transición que termine con la dictadura asesina y sanguinaria del señor Nicolás Maduro. Presidente, un colega de este Congreso intentó empatar el informe de Venezuela con el informe de Chile. Me permito solamente leer lo que dijo el informe de Venezuela de hace un mes atrás y contrastemos con lo que dijo respecto a nuestro país. Abro comillas, punto 8. No obstante, la misión pudo reunir la información necesaria para establecer los hechos y llegar a la conclusión de conformidad de su mandato. Tuvo varias limitaciones en la investigación, entre ellas falta de acceso a Venezuela. Repito,
falta de acceso a Venezuela y la preocupación por la protección de los testigos. Estas limitaciones aumentaron en marzo del 2020 con el brote COVID. Las restricciones de circulación en el país debido a la pandemia también plantearon dificultades, pero lo relevante es que hay motivos razonables para creer que se han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Fíjese el tenor de lo que se dice respecto a Venezuela, que básicamente el gobierno venezolano entorpeció todo lo que pudo la misión. Me permito leer el punto 7 del informe de Chile, presidente. Lamento que no esté el colega aquí, posiblemente puede estar en otra situación, pero viralizó con mucho entusiasmo su audaz comparación. Fíjese lo que dice la Alta Comisionada de Derechos Humanos respecto de Chile. La Alta Comisionada de Derechos Humanos agradece al gobierno de Chile por su amplia cooperación, por el diálogo franco y sostenido y por la amplia información proporcionada, tanto oralmente como por escrito. A la Alta Comisionada de Derechos Humanos se le otorgó acceso rápido y sin trabas a los lugares de detención, incluido el acceso a las personas privadas de libertad a quienes deseaba entrevistar en privado, así como a los informes y registros que solicitó. La Alta Comisionada de Derechos Humanos también pudo acceder libremente a hospitales y centros de salud para entrevistar a las personas heridas durante las manifestaciones. Entonces, presidente, si traigo esto a colación es simplemente para que terminemos con los empates burdos. Cuando yo observo un sector de este Congreso intentando empatar lo que sucedió en nuestra movilización social, donde efectivamente hay casos que la justicia tendrá que investigar con mucho ahínco, pero que afortunadamente son hartos, investigables, pero no son una violación sistemática. Con lo que se dice respecto de Venezuela, donde se constatan violaciones sistemáticas contra la población civil, donde se deja de manifiesto que la misión no pudo trabajar con tranquilidad, entonces simplemente, presidente, cualquier tipo de empate insulta a la inteligencia y simplemente responde a una táctica que no tiene ningún correlato en la realidad. Por último, presidente, en octubre del año 2019, es decir, con el primer informe arriba de la mesa, Venezuela ingresa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Permítame decirle, presidente, que eso es una vergüenza mundial y un insulto contra miles de venezolanos en el mundo que han sido víctimas directa o indirectamente del hostigamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo mismo, presidente, a través de un proyecto de resolución y por su intermedio al ministro de Relaciones Exteriores, le pedimos al Chile, como un Estado libre y democrático, que solicite la suspensión de Venezuela y ojalá, para serle franco, que salga Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo va a ser posible que mientras un informe de la Alta Comisión de Derechos Humanos señala que se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, en paralela Venezuela sea parte del Consejo de Derechos Humanos? Es algo simplemente inaceptable. Por lo tanto, presidente, yo creo que hoy día el Congreso chileno tiene una responsabilidad con la historia. Y esa responsabilidad es constatar que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Cualquier cosa distinta es ser cómplice pasivo de lo que allá sucede. Y ojalá por unanimidad condenemos esas violaciones, hagamos una nota diplomática y solicitemos que se suspenda o termine la participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa es nuestra responsabilidad con la historia, esa es la responsabilidad con miles de venezolanos inmigrantes que hoy día están en distintas partes de nuestro país y posiblemente también es un acto mínimo de honestidad y decencia que tenemos que cumplir. Hoy tenemos una oportunidad, presidente, de enviar esa señal. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos porque la dignidad humana no admite matices, no admite dobles discursos y no admite vacilaciones. El que tiene doble discurso respecto a la dignidad humana quiere decir que en realidad no cree realmente en ella. Y eso es lo que vamos a ver hoy día respecto de la actitud que adopten distintos parlamentarios. Ojalá, presidente, hoy día terminemos la jornada con una aprobación unánime de esta condena y que el Congreso chileno y el presidente, por intermedio suyo, de nuestro país, nuestro jefe de Estado, le exprese ese sentir al gobierno venezolano, que no tenemos cómplice pasivo respecto de dictaduras asesinas y sanguinarias en Latinoamérica. He dicho, gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Le ofrezco a continuación el uso de la palabra en los tiempos de las señoras diputadas y señores diputados. El señor don Boris Barrera, hasta por 3 minutos 29 segundos. Tiene usted la palabra.
Bueno, me ha pedido hacer uso de la palabra también el ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Alamán. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se me escucha, no? Perfecto, ministro. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, quiero agradecer la oportunidad que tengo de exponer en esta sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputados, específicamente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y particularmente haciéndome cargo del motivo de esta citación para señalar cuáles son los ejes de la política del gobierno de Chile en relación a esta materia, y ciertamente vamos a seguir la sesión con mucha atención. Yo creo, presidente, que para los efectos de tener una aproximación objetiva a la situación de los derechos humanos en Venezuela, es adecuado tener como referencia, para mi gusto, los dos elementos, yo diría, de mayor significación en esta materia. Es decir, tener a la vista los informes de la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, y también el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Creo que estos dos elementos, creo que estos dos documentos permiten una aproximación, como digo, objetiva, con mucho fundamento, con muchos antecedentes para tener el paisaje global de la situación que estamos enfrentando. Yo quisiera decir, presidente, en relación a los informes de la alta comisionada de Naciones Unidas, expresidenta Bachelet, que el primer informe es de julio del año 2019. Y en ese informe, a lo menos quedan 5 conclusiones arriba de la mesa. La primera es que en el último decenio, y especialmente desde el año 2016, el gobierno venezolano y sus instituciones pusieron en marcha una estrategia, y cito textualmente, orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican el gobierno. En segundo lugar, que un conjunto de leyes políticas y prácticas han reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones a los derechos humanos. En tercer lugar, que los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos, han contribuido al deterioro de la situación al imponer un control social y ayudar a reprimir las manifestaciones opositoras. En cuarto lugar, que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia y a una reparación adecuada. Y en quinto lugar, en el ámbito más extendido de la libertad de expresión, el informe da cuenta de que, y cito, en los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Usted comprenderá, señor presidente, que esas 5 conclusiones resumidas dan cuenta de una situación particularmente grave. Ahora, en julio de este año, hace un par de meses atrás, pocos meses atrás, la alta comisionada de alguna manera hace una actualización de su informe, del cual emergen a lo menos otras 3 conclusiones. Primero, que la población de Venezuela sigue padeciendo violaciones interrelacionadas de sus derechos económicos y sociales debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica del país. Que su oficina, la oficina de la alta comisionada, ha constatado restricciones a las libertades de opinión, de expresión, de reunión y de asociación pacífica. Y que también su oficina ha documentado ataques de grupos civiles armados progubernamentales contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, y que las fuerzas de seguridad no hacen nada para impedir estos abusos. Y ahora último, presidente, recién el 25 de septiembre de este año, la alta comisionada hace una denuncia que creo corresponde, debe ser
citada textualmente por su gravedad y por su alcance. Dice la alta comisionada: me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del año 2020. Y concluye la alta comisionada Michelle Bachelet: hay un patrón en el que tras ejecutar a las víctimas ya criminalizadas, los cuerpos de seguridad roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento. Esos antecedentes, presidente, ya serían suficientemente concluyentes para formarnos este panorama al que estamos aduciendo. Pero creo que aporta también las conclusiones del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, ese es el título de su mandato, originado precisamente en la comisión respectiva. Y las conclusiones a las que arriba son de tanta o quizás similar, alguien podrá decir mayor envergadura a la que nos venimos refiriendo. Yo diría que la principal conclusión de ese informe es aquel que sostiene que, y cito textualmente, tiene motivos fundados para creer que la mayoría de las violaciones y los delitos documentados en el informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil con conocimiento del ataque, aplicando la política de silenciar, desalentar y anular la oposición al gobierno del presidente Maduro. Y luego, después de esa conclusión general, agrega lo menos tres. La primera, que se cometieron crímenes contra la humanidad consistentes en asesinatos, encarcelamiento, privaciones graves de libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionadamente graves sufrimientos o graves daños al cuerpo o la salud física. Segundo, que algunas de las mismas conductas pueden constituir también el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo define el Estatuto de Roma, y que todas las violaciones y los delitos documentados en el informe dan lugar a responsabilidad penal individual, ya sea como delitos de lesa humanidad o como delitos distintos establecidos en la legislación nacional. Y por último, que las autoridades estatales, tanto a nivel presidencial como ministerial, tenían y ejercían su poder y su supervisión sobre las fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares identificados en el informe como autores de estas violaciones y delitos. Alusión que alcanza al presidente, los ministros y los directores, por lo cual la misión recomienda investigar debidamente los contornos exactos y el alcance de esas contribuciones y determinar su responsabilidad penal individual. Creo, señor presidente, que a partir de estos dos informes queda en evidencia lo que podríamos denominar el panorama actual. Venezuela enfrenta hoy una crisis integral profundizada por su actual régimen político, que es lisa y llanamente una dictadura. Como lo he señalado en otras oportunidades, una dictadura pura y dura. Es muy simple. En el ámbito institucional no hay independencia del Poder Judicial, lo que también, en opinión de la alta comisionada señora Bachelet, contribuye a generar impunidad y persistencia en la violación de los derechos humanos. No hay un poder legislativo independiente, no hay un poder electoral independiente, ni condiciones mínimas para elecciones limpias. Lo que hay es una concentración de poder que ha permitido al régimen cometa todo tipo de abusos sin ningún control. En el ámbito de los derechos humanos
se constata, y en esto quiero ser particularmente preciso, una violación generalizada, sistemática y organizada de los derechos humanos a través de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y diversas formas de tortura. Y en el ámbito que podríamos denominar humanitario, Venezuela ya enfrentaba una emergencia antes de la pandemia. Para tener solamente un dato, las autoridades no publican boletines epidemiológicos desde el año 2017 y existe una severa emergencia humanitaria que se traduce en escasez de medicinas, insumos médicos, comida en general. Y a todo esto hay que agregar un hecho reciente, pero también importante para tener en cuenta, que ha sido reportado por Human Rights Watch y la Universidad de Johns Hopkins, que tiene que ver con la situación que están sufriendo las personas que retornan por distintas razones a Venezuela, que en definitiva al momento de su retorno son enviados a centros de cuarentena, hacinados e insalubres, donde resulta imposible adoptar medidas de prevención como el distanciamiento social o el lavado frecuente de manos, que es uno de los elementos indispensables, lo que exige a las autoridades venezolanas que permitan el ingreso inmediato de actores humanitarios que puedan revisar esta situación. Hay a este respecto una situación que se viene reportando recientemente y que en definitiva establece un patrón de condena y de abusos y vejaciones y estigmatización a los venezolanos que retornan a su país. En ese cuadro, señor presidente, y para concluir, quiero señalar que es evidente ante tal panorama que las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen para el mes de diciembre carecen absolutamente de toda legitimidad y en rigor se asemejan más a una maniobra del régimen para aumentar su poder ya casi omnímodo, monopolizando todos los espacios institucionales mediante la expulsión de los mismos de toda presencia opositora. La elección que ha sido convocada aparece a simple vista como un paso más para la consolidación de un régimen de rasgos claramente totalitarios. Entonces, frente a esto, quiero reiterar los 5 ejes de la acción política del gobierno. En primer lugar, y como objetivo central coherente con los principios básicos de la política exterior del país, vamos a seguir abogando por la democracia y el respeto de los derechos humanos. Y eso significa, en Venezuela, respaldar una salida, y quiero establecerlo con total claridad, pacífica, democrática y resuelta por los propios venezolanos. ¿Cuál es el objetivo concreto de la política exterior chilena? Que ciertamente esperamos que sea una política propiamente de Estado, es contribuir a generar condiciones para que Venezuela recupere su democracia a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes, controladas por un órgano, un poder electoral autónomo, bajo supervigilancia electoral internacional debidamente acreditada. En segundo lugar, vamos a continuar participando, impulsando en todas las instancias internacionales, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, el Grupo de Estocolmo, para que toda la comunidad internacional sume esfuerzos para generar las aludidas condiciones que permitan una transición a la democracia. Chile considera que la concertación internacional en esta línea es clave para disuadir al régimen dictatorial. En tercer lugar, como tercer eje, vamos a continuar apoyando todas las instancias, acciones, informes y misiones orientadas a reportar las violaciones a los derechos humanos, como asimismo vamos a apoyar todas las recomendaciones que tales organismos y entidades formulen. Lo que vamos a hacer es todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que la grave vulneración a los derechos humanos obtenga la atención que merece por parte de la comunidad internacional. El cuarto eje de nuestra acción va a ser apoyar la solicitud formulada
en septiembre del año 2018 por Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y nosotros ante la Corte Penal Internacional a partir de diversos informes sobre derechos humanos para iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad que hubieran tenido lugar en Venezuela. El procedimiento actualmente en curso es que una fiscal inicia una investigación para luego de recoger los antecedentes, debe contar, ¿no es así?, para ello y adoptar una resolución que permita abrir el proceso, para lo cual, entre otras cosas, deberemos aportar los informes y conclusiones que en el mes de septiembre del año 2020 arrojó la Misión Internacional Independiente a la que ya ha hecho referencia. Y por último, presidente, Chile va a continuar fomentando el encuentro de las familias venezolanas radicadas en Chile, priorizando a los menores de edad. Hay que recordar que establecimos la visa de responsabilidad democrática de venezolanos a Chile, conforme al cual más de 60.000 venezolanos han podido instalarse en nuestro país en un procedimiento ordenado, seguro y regular. Al mismo tiempo, se ha favorecido la regularización de quienes habían ingresado como turistas, reconociendo, por ejemplo, vigencia de pasaportes vencidos y dando facilidades en todo lo que diga relación con la necesidad de documentos de identidad. Hay que hacer ver, señor presidente, que actualmente la comunidad venezolana en Chile se estima en una cifra superior a las 450.000 personas. Para concluir, presidente, simplemente hacer ver que los antecedentes que hemos puesto arriba de la mesa permiten forjarse a esta Cámara una opinión y un panorama global de la situación en Venezuela, permite aquilatar los 5 ejes en los cuales la política exterior chilena va a seguir colaborando y contribuyendo a una solución, como señalo, pacífica en Venezuela, democrática, resuelta por los propios venezolanos. Y ciertamente estamos en la mejor disposición para escuchar, atender y considerar las propuestas que la corporación que usted preside estime del caso formular. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a don Boris Barrera, luego a don Florcita Alarcón. Gracias, presidente. Qué bueno que el ministro nos escuche a través de su intermedio. En el contexto del primer aniversario de la revuelta social del 18 de octubre del 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer un informe donde destacan hasta marzo de este año han presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos de las personas. Ojo, solo en 5 meses. Gran parte de ellas contra carabineros, 2.340, seguidas por el Ejército y la PDI. La mayoría de estas querellas son por apremios ilegítimos, torturas, violaciones, violencia innecesaria. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que han sido víctimas del accionar de agentes del Estado chileno, con consecuencias graves como muertes, trauma ocular, pérdida de visión irreversible. Hay también cientos de jóvenes con prisión política sin pruebas o bajo montajes, entre otros como el que conocimos ayer en relación al incendio en la estación Pedrero. Existen otros informes como el de la Universidad de Diego Portales o Amnistía Internacional, por solo citar algunos, porque hay varios informes internacionales que también dan cuenta de esta cruel realidad en Chile. ¿Y qué ha dicho la derecha chilena? Nada. Prefieren mirar para afuera, desviar la atención y no asumir que el abuso policial se ha convertido en una política de Estado de un gobierno insensible. Es decir, como lo han dicho aquí, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Por qué insistir entonces con Venezuela? ¿Qué han dicho sobre Colombia? El último informe de Naciones Unidas para el periodo comprendido entre junio y septiembre del 2020 señala que a lo menos hubo 42 masacres, en donde 48 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. ¿Dónde está la protesta del gobierno de Piñera y sus diputados sobre esta dramática situación? Quiero contarle, señor presidente, que unas semanas atrás se votó y se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución, escuche bien, para el fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
que habla de mantener el diálogo y la cooperación con la oficina de la alta comisionada con el fin de fortalecer el sistema de protección social y derechos humanos en Venezuela, proyecto que el mismo Estado venezolano votó a favor. Pero ¿sabe cómo votaron los paladines de los derechos humanos, señor presidente? ¿Sabe cómo votó el gobierno chileno? El mismo que fue a hacer un papelón a Cúcuta, votaron en contra. Mire, tremenda contradicción. Venezuela, señor presidente, es un país que desde el año 2013 sufre un criminal bloqueo que solo busca derrocar a un gobierno que no responde a los lineamientos del Departamento de Estado y que solo ha llevado a enfrentar una de las más grandes crisis económicas de su historia. ¿Cuáles son los crímenes de este bloqueo? Más de 30.000 millones de dólares han sido robados por operaciones bancarias de Estados Unidos y el Reino Unido. Las sanciones unilaterales han afectado la importación de medicinas para sus habitantes, alimentos e insumos para la industria agroalimentaria. A pesar de ello, el pueblo venezolano, como lo ha hecho Cuba desde hace más de 60 años, resiste y se pone de pie frente a los intentos por derrocarlo, entre ellos los de este gobierno que no tiene autoridad moral para hablar de otro país sobre derechos humanos, mientras aquí se sigan violando los derechos humanos de todas las personas, de los chilenos y las chilenas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Barrera. Le ofrezco la palabra a don Pedro Velázquez. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera compartir un concepto que en derecho, y especialmente en derecho internacional, y está consagrado en la ONU, que es el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Más conocido como derecho de autodeterminación. Es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencia externa y de acuerdo con el principio de equidad. La libre determinación está recogida en los pactos internacionales de derechos humanos, como también las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Señor presidente, durante 17 años en nuestro país se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Aquí no se trata de hacer un empate, pero sí podemos señalar que durante esos 17 años hubieron una serie de restricciones, como la ley Kennedy y otras, en el cual impedían a nuestro país una serie de cambios en el ámbito comercial. En el caso de Venezuela, señor presidente, la situación es la que tienen cualquier otro país en el mundo y que, por cierto, los distintos organismos como la Comisionada para los Derechos Humanos ha informado, pero ninguna de estas informaciones hasta el momento ha llegado al Consejo General de las Naciones Unidas, única instancia que tiene la resolución para intervenir o tomar medidas drásticas frente a lo que está ocurriendo en cualquier país y en este caso en Venezuela. La situación no es fácil. Por lo tanto, lo que se pide al Gobierno de Chile es tener prudencia. La misma prudencia que se requiere para todos los estados, como también la prudencia que exigiríamos nosotros frente a cualquier país que quiera intervenir en los asuntos externos de nuestro país. Por lo anterior, más allá de todo lo que se pueda estar relacionado a lo que ocurre en Venezuela, lo cierto es que acá también es conveniente señalar que hay sectores de extrema derecha en Venezuela que están generando situaciones de crímenes y también se están oponiendo a un proceso que pueda que yo en absoluto lo comparta, pero eso no significa quedarnos callados. Finalmente quisiera decirle a usted, señor presidente, que la mejor manera que nuestro país puede avanzar y ayudar a Venezuela a través del diálogo, a través de la confianza, generar puentes y de esa forma ayudar a Venezuela en su proceso democrático. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado don Isa Cort y luego don Tucapel Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, en primer lugar, saludo al ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Alamán, y agradezco el informe detallado, consecuente, enérgico que ha planteado en su análisis, porque lo que nos ha planteado el canciller Alamán es una realidad, es un hecho objetivo en base a documentos oficiales, a informes internacionales que son leídos por la mayor cantidad de los países a nivel mundial, y también tiene la firma, sobre todo los primeros informes que hizo referencia el canciller Alamán,
de una persona que es reconocida como defensora de los derechos humanos, como es la expresidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, el tono del gobierno es un tono que está basado en el multilateralismo, está basado en el respeto y en el compromiso a los derechos humanos, está basado en aspectos que son transversales y objetivos, y en ningún caso aquí hay una búsqueda de una mirada ideológica o política del gobierno. Y eso yo quiero destacarlo. Quiero también, presidente, agradecer a quienes han convocado esta sesión especial. Creo que corresponde poder generar este tipo de oportunidades en la Cámara de Diputados. Quiero agradecer de manera particular a quien inició esta sesión, al diputado Diego Chalper, con quien compartimos el mismo distrito, el distrito 15 de la provincia de Cachapual, y como él lo planteaba en su reflexión, basta pensar en aquellos venezolanos que viven hoy en día en nuestros distritos. El canciller lo decía al final de sus palabras, más de 450.000 habitantes es la colectividad venezolana en Chile. Bueno, yo creo que en todos los distritos tenemos venezolanos, y yo creo que es un buen ejercicio dejar de lado las pasiones políticas que nos caracterizan, sobre todo las tensiones que hemos visto este último tiempo, para poder acercarse a conversar con aquellos venezolanos que están hoy en día buscando oportunidades de trabajo, pero sobre todo buscando oportunidades de libertad. Esa gente que ha tenido que salir de su país, autoexiliarse o ser exiliados políticamente, muchos de ellos, pero para buscar una nueva vida. Y esa vida la buscan en Chile haciendo las labores que le dan la oportunidad. Sin lugar a duda que la pandemia global le está afectando a todo el mundo, y en ese sentido los venezolanos, tanto en Venezuela como aquellos que están erradicados en Latinoamérica y en el resto del mundo, no están libres de la crisis que conlleva esta pandemia. Y es por eso, presidente, que yo quiero lamentar profundamente el tono del debate con que por su intermedio el diputado Boris Barrera del Partido Comunista plantea. Ese tono desafiante, ese tono dialéctico tan propio del marxismo del siglo XX, ese marxismo que está derrocado por otras ideas, no por imposiciones, sino que en esa dialéctica en donde la tesis versus la antítesis conlleva una síntesis, la verdad las cosas que está bastante pasado de moda, y sobre todo es una falta de respeto al dolor, al sufrimiento humano de muchas personas que no tienen otra oportunidad que la de tener que salir de su país. Si hace años atrás chilenos tuvieron que enfrentar la dureza del exilio, hoy en día eso no nos lleva a tener que empatar desde el punto de vista de las ideas. Y es por eso que yo hago un llamado respetuosamente al Partido Comunista a que sea mínimamente respetuoso de aquellos quienes están sufriendo la persecución de un régimen dictatorial como el régimen de Nicolás Maduro. Y aquí, presidente, las cifras, insisto, las plantea la expresidenta chilena Michelle Bachelet, actual alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué le decimos a más de 2.000 personas muertas, asesinadas por el régimen de Maduro durante este año, durante el 2020? Recién el canciller Alamán, y estoy citando cifras que nos entregó el propio ministro, planteó que en los meses de junio, julio y agosto, en 3 meses, se constató la desaparición, la muerte de 711 personas. Y ese es un patrón, eso es una característica constante, consecuente que está llevando a cabo el régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, yo no tengo cara para venir aquí a hacer un debate político ideológico cuando los mismos organismos, como lo citó el diputado Chalper por su intermedio presidente, establecen que en Chile han recibido colaboración de parte del gobierno para revisar los momentos más álgidos, más críticos, en donde ha habido situaciones complejas y donde todos pedimos que se revisen como corresponde por los tribunales, se sancionen y no se violen derechos humanos a nadie. Sin embargo, el querer venir aquí a decir que hay un bloqueo, hay una conspiración global, internacional en contra de ellos, porque justo coinciden con las ideas del Partido Comunista, yo creo que es una falta de respeto, insisto, presidente. Yo quiero hacer un llamado a que en este momento la sala de la Cámara de Diputados, luego de estas semanas que hemos tenido de tensión, en donde hemos visto que el espíritu que conlleva el Congreso Nacional de buscar acuerdos, lamentablemente aquí no se han conseguido, no se han concretado porque no existe la voluntad. Y es por eso que yo quiero plantear a quien me antecedió en una sola palabra, al diputado por la región de Coquimbo, donde él pide prudencia. Yo le quiero plantear que Chile ha tenido prudencia como corresponde, ha tenido consecuencia como le corresponde, pero sobre todo ha tenido convicción, ha tenido ganas y ha tenido energía de liderar
búsquedas de soluciones a la situación que vive el pueblo venezolano, siempre con el carácter multilateral. Chile nunca ha querido ejercer un protagonismo. Chile lo que ha querido es ejercer un liderazgo, pero siempre conllevado al ámbito multilateral, y el canciller Alamán lo planteaba. Aquí se espera que se actúe a través del Grupo de Lima, el Grupo de Estocolmo, a través de la Organización de Estados Americanos, a través de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, a través de las Naciones Unidas. Nunca aquí se ha querido hablar que sea un acto bilateral, vale decir, desde Chile hacia Venezuela. Por lo tanto, esa es la prudencia que nos pide, nos demanda el ámbito y el escenario internacional. Y es por eso que yo quiero respaldar al gobierno del presidente Sebastián Piñera en sus actos, en su consecuencia de poder defender como corresponde en escenarios internacionales. Lo peor que podría hacer acá el gobierno es hacer vista gorda, mirar al cielo, hacer ver que aquí nada está pasando cuando aquí está el sufrimiento de un pueblo. Son más de 400.000 personas que viven en Chile. Son miles de personas que han intentado venir a nuestro país. ¿Y sabe la respuesta consular, la respuesta legal que le dio Chile? Le creó una visa especial y una visa que se llama de responsabilidad democrática. Y es por eso, presidente, que yo no puedo dejar de nombrar y reconocer acá el trabajo que ha tenido la Dirección General Consular de la Cancillería, que es dirigida por el embajador Raúl Sangüesa, y junto a él a todo el equipo consular, tanto en Venezuela como en Santiago, que han buscado soluciones para el caso venezolano, con estos vuelos de repatriación humanitaria, donde han ido aviones de la FACH para traer a chilenos que estaban por distintas condiciones viviendo en Venezuela y hoy en día ni siquiera tienen acceso a un paracetamol para enfrentar un dolor de cabeza. Y es por eso, presidente, que creo que este es un espacio digno de reflexión, es un espacio digno de proposición y es un espacio digno de encuentro. Acá, por favor, lo peor que podemos hacer es atrincherarnos en ideas, o mejor dicho, en ideología, con respecto a un régimen como es el régimen de Nicolás Maduro. Sería querer tapar el sol con un dedo y volver a instancias de la Guerra Fría el desconocer que aquí tenemos un régimen que es dictatorial, un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, un régimen que hace desaparecer a personas con agentes del Estado. Eso es lo que está pasando en Venezuela, y aquellos que lo nieguen están negando incluso su propio respeto a los derechos humanos. Presidente, para terminar estas palabras quiero hacer una invitación a que como Parlamento, como Poder del Estado, como corporación, estemos a disposición de que el Ejecutivo, las distintas acciones y mociones que están haciendo a nivel internacional, para que a nivel de las Cortes Internacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, el Grupo de Estocolmo, las Naciones Unidas, la Unión Europea, cualquier ámbito multilateral que permita llegar con un nuevo paso que busque el alivio humanitario, político, social, económico. Paremos ya de encarcelar a personas por pensar distinto. Esas acciones que coartan el derecho a la libertad de expresión, la persecución a periodistas. No puedo dejar de nombrar, por ejemplo, un connacional nuestro que tanto tiempo estuvo preso como Braulio Jatar por ser periodista y por informar las situaciones que llevaba a cabo este régimen. No puedo dejar de nombrar a la colectividad venezolana en Chile, quienes con una consecuencia y con una dignidad admirable han buscado oportunidades de su pueblo, a la ex embajadora Guariquena Gutiérrez, por nombrar a una, a Roda Van Praag, que es una amiga con quien hemos trabajado muchísimas veces. Vale decir, creo que aquí no podemos hacer vista gorda, no podemos nosotros dejar de conmovernos por el dolor humano que sufre el pueblo venezolano. Si algún día el pueblo chileno sufrió, vivió persecuciones como está establecido, y el pueblo venezolano tendió una mano, hoy en día corresponde que el pueblo chileno tienda una mano. Y no se trata aquí de solo recibir a venezolanos, se trata de buscar soluciones en Venezuela, se trata de buscar soluciones pacíficas, multilaterales, acorde al derecho internacional, pero sobre todo que le dé libertad a tantas personas que están sufriendo la persecución y la desaparición de sus familiares. Presidente, creo que esta es una buena oportunidad, insisto, hago un llamado a la extrema izquierda que está presente en el Parlamento con ese discurso que tensiona las cosas, con ese discurso que coarta la libertad de expresión, a que reflexionen y a que ojalá estén disponibles a apoyar las acciones que el Estado de Chile, con sus gobernantes democráticos y mayoritariamente electos, están llevando a cabo, como es lo que propone el canciller Andrés Alamán. Al ministro, por su intermedio, presidente, nuestro agradecimiento por su consecuencia, por su valentía, por su energía, todo nuestro apoyo, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como acá en la sala, en distintas instancias para este y cualquier otro ámbito que nos quiera proponer. He dicho, presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Cort. Le ofrezco la palabra a don Tucapel Jiménez y para cerrar a don Florcita Alarcón. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Relaciones Exteriores, a los colegas. Mire, yo soy de las personas que entendiendo, porque no soy ingenuo, que estos proyectos o estas sesiones se presentan muchas veces con la fin de hacer una utilización política, pero yo creo que es bueno que se presenten estas sesiones porque nos da la posibilidad de hablar del tema, hablar de un tema, ¿no es cierto?, fundamental, donde no debiéramos tener diferencias. Pero lamentablemente existe ese doble estándar, que lo decía Diego Chalper en su intervención, un doble estándar, un doble discurso. Yo soy de las personas que avalo los informes de Naciones Unidas, todos, no los desacredito cuando me tocan a mí y no los avalo cuando le tocan a otros países, ¿no es cierto? Hay que avalarlos siempre. Por lo tanto, ese doble estándar está instalado acá en nuestro Congreso. Yo soy una persona que he votado siempre, condenado todas las violaciones de derechos humanos, ocurran donde ocurran, en el régimen que ocurran, sean estas en Corea del Norte, en China, en Estados Unidos, donde sean. Más de alguna vez puedo haber marcado abstención en algún proyecto de acuerdo sobre Venezuela, pero porque ha sido demasiado evidente la utilización política. Por lo tanto, yo soy de las personas que aplaudo que podamos discutir este tema, pero me llama la atención, ¿no es cierto?, que siempre se utilice Venezuela, que acá adentro, ¿no es cierto?, hay muchos pinochetistas que lo más probable es que van a votar a favor en forma eufórica y mañana van a estar defendiendo la dictadura o avalando y justificando los crímenes que cometieron la dictadura. Ese es un doble estándar inaceptable. Hace una semana atrás se rechazó en este Congreso por muchos, votaron en contra del negacionismo, argumentando la libertad de expresión. La verdad que utilizan la palabra libertad de expresión, utilizan la palabra derechos humanos, pero en el fondo quieren seguir justificando la violación a los derechos humanos que ocurrieron ayer y que ocurren hoy. Por lo tanto, yo creo que esto es bueno para dejar en evidencia el doble estándar que existe adentro de este Congreso y hablar de este tema. Yo sé que hay muchos diputados de buena fe y que lo plantean de buena manera, pero ahora, por ejemplo, nos toca votar un proyecto de acuerdo de la UDI donde habla de dictadura, diciendo que no le dicen o no le llaman dictadura a la de Pinochet. Ese doble estándar cuesta aprobarlo. Uno tiene que hacer esfuerzos demasiado grandes para aprobar este proyecto de acuerdo que tenemos que votar ahora cuando termine esta sesión, pero ese es un doble estándar evidente. Yo termino diciendo, presidente, que esto provoca indignación muchas veces, pero que lo más triste todavía es que todavía existan sectores que condenen las violaciones, se preocupen, o estén muy preocupados de las condenas a violaciones de derechos humanos que ocurren en otros países, sino las que ocurren dentro de nuestro país o las que ocurrieron en nuestro país. Hay que condenar las violaciones a los derechos humanos, ocurran donde ocurran y en el régimen que ocurran. Yo creo que ese es el deber de todos para tener una sociedad mejor, donde se respeten los derechos fundamentales de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jiménez. Para finalizar, le otorgo la palabra al diputado Florcita Alarcón. No habiendo más parlamentarios inscritos, entramos en tiempo de votación. Corresponde votar el proyecto de resolución número 1375. Estamos haciéndole llamado a las comisiones que están funcionando. Constitución, Seguridad Ciudadana, que está además en sesión secreta, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Familia y Recursos Hídricos. Vamos a esperar un minuto. Vamos a suspender un minuto, esperando que avisar a las comisiones que tienen que bajar a votar. Reiniciamos la sesión. Corresponde votar el proyecto de resolución 1375, presentado por la diputada María José Hoffman.
El señor secretario general de la lectura de la parte dispositiva. El proyecto tiene como autores la diputada Hoffman, Alessandri, Bobadilla, Coloma, Norambuena, Sangüesa, Urrutia, don Ignacio, Urrutia, don Osvaldo, Van Rieselbergher y von Mühlenbrock, y en su parte dispositiva dice lo siguiente: la Cámara acuerda condenar la dictadura venezolana encabezada por Nicolás Maduro por sus graves y sistemáticos atentados en contra de los derechos humanos del pueblo de Venezuela. De acuerdo a lo anterior, la Cámara de Diputados acuerda solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República promover la intervención de los organismos internacionales competentes, tales como la Organización de Estados Americanos, quien, invocando la Carta Democrática, fuerce medidas de apremio contra la dictadura de un modo eficaz y urgente, como asimismo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a ejecutar acciones concretas a nivel de ese organismo internacional respecto a la condena y otras medidas que esa organización promueva en contra del gobierno venezolano. En votación, presidente. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Romero, ¿cómo vota? ¿Tiene audio? Diputado Romero, ¿cómo vota? Ya tengo quórum. Romero. ¿Haga alguna seña, diputado Romero? No lo veo. ¿No? Ya, esto no está en pantalla. Perfecto. Mata. Diputado Mata, ¿cómo vota? Mata. Ya, chao. Listo. José Pérez. Don José Pérez, ¿cómo vota? Pareado. ¿Está variado? Perfecto, muchas gracias. Sí, está pareado. No tengo. Raúl Saldívar. Don Raúl Saldívar, ¿cómo vota? Don Raúl. Don Raúl Saldívar, ahí aparece su voto. Amaro Labra. Don Amaro Labra, ¿cómo vota? Y después Alarcón. No tengo pareo, pero no hay problema de él. En contra. Gracias. Verdesi. Diputado Verdesi, ¿cómo vota? Y después finalmente Alarcón. Verdesi. Diputado Verdesi. ¿Está o no? No lo veo. ¿No? Perfecto. Diputado Alarcón, ¿cómo vota? No está en su puesto. Diputado Alarcón, ¿cómo vota? En contra, señor presidente, en contra. Gracias. Verdesi, no veo. Diputado Verdesi, ¿cómo vota? ¿Quiere prender el audio? Prenda su audio, por favor. O algún gesto. Sí, a favor. A favor, perfecto. Listo, Resultado de la votación. Por la afirmativa 60 votos, 14 en contra, 12 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1376 presentado por el diputado don Diego Chalper. El señor secretario general de la lectura de su parte dispositiva. El proyecto firmado por el diputado Chalper tiene también la rúbrica del diputado Prieto, Urrutia, von Mühlenbrock, Bobadilla y Van Rieselbergher, y en la parte dispositiva dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda manifestar su disconformidad con la actual participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, solicitando a Su Excelencia, el Presidente de la República, que en su calidad de jefe de Estado requiera a la comunidad internacional su suspensión de dicha instancia hasta haberse acreditado el cese de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que allí se cometen. Muchas gracias. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Mellado, por favor. Diputado Mata, ¿cómo vota? Diputado Amaro Labra, ¿cómo vota? En contra. Gracias. Diputado Alarcón, ¿cómo vota? Lo ha hecho muy bien usted, ojalá no lo echen. En contra. Muchas gracias, diputado Alarcón. José Pérez y después Rentería. Diputado don José Pérez. Pareado. Muchas gracias, sí. Y listo, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 59 votos, 14 en contra, 14 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.